resistencia pura, quiere decir que su factor de potencia es igual a 1. Y no olvidemos que factor de potencia es lo mismo que coseno phi. Ahora bien, tenemos que el factor de potencia es 1, tenemos que el voltaje son 220 volts RMS y que consume una corriente de 5 amperes. Determine su potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Teniendo en esto consideración y recordando las fórmulas que se utilizan para el cálculo de potencias, tenemos que P es igual a B por I por coseno phi, Q es igual a B por I por seno de phi y S es igual a raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Todo esto, ¿de dónde proviene? Del triángulo de potencias que fue estudiado en su momento, donde tenemos un triángulo rectángulo, uno de sus catetos es P, otro cateto es Q y la hipotenusa corresponde a la potencia aparente, y el ángulo entre potencia aparente y reactiva corresponde a phi. Teniendo en consideración esto, ya podemos comenzar el desarrollo de nuestro problema, donde la primera potencia más fácil de calcular es la potencia activa, debido a que tenemos 220 volts por 5 amperes por el factor de potencia que es 1, y eso nos da igual a 1100 watts. Tenemos que, como el factor de potencia es igual a 1, implica que la potencia aparente es igual a la potencia activa, y esto a su vez implica que la potencia reactiva es igual a 0. Por lo tanto, S es igual a 1100 volt-ampere. De esa forma damos respuesta a las tres incógnitas que nos planteaban. Problema 2. Nos dicen que es un motor eléctrico con una potencia de 1500 watts y se conecta a 220 volts. Y se sabe que el factor de potencia es 0,9. Por lo tanto, los datos que nos están entregando son potencia activa 1500 watts, tensión 220 volts, factor de potencia igual a 0,9, y nos piden determinar la potencia aparente y reactiva. Luego las fórmulas que utilizaremos
son potencia reactiva es igual a B por I por seno de phi, y S es igual a raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado. Y además sabemos que el factor de potencia es igual a coseno phi, de donde obtenemos que phi es igual al arcoseno del factor de potencia. Y la solución entonces estaría dada por lo siguiente. Del problema tenemos los siguientes datos. P igual a 1500 watts, porque sé que es potencia activa por la unidad de medida. Tensión 220 volts y factor de potencia igual a 0,9. Las fórmulas que podemos utilizar son factor de potencia igual al coseno phi, y esto es igual a P sobre S. Basta con recordar el triángulo de potencias, triángulo rectángulo, phi, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Por lo tanto, desde acá se puede desprender que la potencia aparente es igual a potencia activa sobre el factor de potencia. Y del mismo triángulo podemos deducir que Q es igual a la raíz de S al cuadrado menos P al cuadrado. Con estas ecuaciones podemos dar la solución. Y la solución nos queda que S es igual a 1667 volt-ampere y Q es igual a 727,24 bar. Y ahí dimos respuesta a lo que se nos solicitaba: potencia aparente y reactiva. Problema 3. En una industria se tienen 3 máquinas conectadas datos. Tenemos la máquina A, la máquina B y la máquina C. La máquina C consume 1000 watts, la máquina B 600 watts y la máquina A 1500 watts. Nos preguntan por la potencia total. De acá nosotros sabemos que por fórmula
la potencia total de un sistema va a ser igual a la suma de las potencias parciales. Luego la solución nos quedaría que, al ser todas potencias activas, la potencia total es de 3100 watts. Caso similar al anterior, con la diferencia que acá son 3 equipos con diferentes tipos de potencia y diferentes factores de potencia. Sin embargo, se piden determinar las potencias totales, aparentes, reactivas y activas. Los datos ya están dados, que corresponde a lo que está acá. Corresponde a esto. Estos son los datos. Y las fórmulas que utilizaremos son las siguientes. Si consideramos que la máquina A son 3200 volamperes y tenemos el factor de potencia y debemos determinar las otras potencias equivalentes, vamos a tener lo siguiente. Tenemos S, 3200 volamperes. Tenemos el triángulo de potencias, S, P, Q. A ver, acá vamos a considerar, en vez de fórmula, lo vamos a ir viendo por máquina, para que nos vaya quedando más ordenado. Eso es. Esta es la máquina A. Entonces, está ahí y tenemos aquí phi. Y acá podemos determinar lo siguiente. A partir del coseno phi, que es igual a P sobre S, podemos determinar que P es igual a 2944 watts. Y con esto podemos también determinar del triángulo de potencia que Q es igual a 1254,13 bar. Primera máquina lista. Máquina B. En la máquina B tenemos potencia activa, 1800 watts. Utilizando el mismo triángulo de potencia, podemos establecer el valor de S igual a 1800 volamperes y el valor de Q igual a 0 bar. ¿Cómo sé esto? Porque el coseno phi es igual a 1, lo que implica que phi es igual a 0 grados,
por lo tanto no existe potencia reactiva. Eso lo más probable es que se trate de una resistencia pura. Máquina C. Tenemos potencia activa nuevamente, 740 watts, y podemos determinar nuevamente la potencia aparente, que va a ser igual a 850,57 volt-ampere, y la potencia reactiva va a ser igual a 419,36 bar. Como nos piden las potencias totales, la potencia aparente total va a ser igual a la suma de las potencias parciales, y esto es igual a 5.850,57 volt-ampere. La potencia reactiva total va a ser igual a la suma de las potencias reactivas parciales. Estoy considerando en ambos casos P igual a 1 hasta 3, que son 3 máquinas. Y esto sería igual a 1673,49 bar. Y finalmente la potencia activa total va a ser igual a la suma desde P igual 1 hasta 3 de las potencias parciales. Esto es igual a 5.484 watts. En el problema anterior se necesita hallar el factor de potencia 0.92. ¿Qué potencia aparente debe aportar el banco de condensadores? Para poder responder a esto, debemos determinar primero el factor de potencia del sistema completo. Y el factor de potencia de todo el sistema va a ser igual a la potencia activa total sobre la potencia aparente total, y esto nos da igual a 0,93. Debido a que siempre se busca que el factor de potencia tienda a 1, no es necesario ajustarlo a 0,92. Tenemos un factor de potencia mucho mejor que el que se pide. Por lo tanto, no hay que hacer nada. Sería innecesario hacer alguna corrección. En el problema 4, determina los valores resistivos o reactivos de las cargas. Si lo vemos por cargas, vamos a tener que la potencia aparente es igual a V por I. Y además sabemos que la impedancia es igual a V sobre I, de donde tenemos que Z, la impedancia,
va a ser igual al voltaje al cuadrado dividido en S. Para todos los casos, el voltaje se trataba de 220 volts. Por lo tanto, queda establecido de esa manera. Y para el equipo A, vamos a tener que su impedancia es igual a 15,12 ohm. Para el equipo B, la impedancia es igual a 26,88 ohm. Y el equipo C, la impedancia va a ser igual a 56,9 ohm. En el problema 7 nos piden dibujar los diagramas fasoriales tanto de cada equipo como del sistema completo. Para eso tenemos que en todos vamos a tener que indicar los valores de las potencias y los ángulos que se forman. Luego para el equipo A tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 23,07 grados y tenemos 2944 watts, 1254 bar y 3200 volt-ampere. Para el equipo B tenemos una línea recta donde Q es igual a 0 bar. Tenemos que phi es igual a 0 grados. Y acá tenemos que son 1800 watts. Y por lo tanto 1800 volt-ampere. Y el equipo C nos queda acá exageré la nota, no importa, nos queda ahí 29,54 grados, 740 watts, 419 bar y 850 volt-ampere. Simplifique los valores. Y lo que es total o del sistema (21,56 grados) 5484 watts, 1673 bar y 5850 volt-ampere. Y estaría la respuesta a lo que nos están solicitando. Estos problemas, no, el 8 y el 9, no voy a hacer el desarrollo de ellos por la extensión que tienen. Sin embargo, sí les voy a dar orientaciones para que los puedan desarrollar. Primero, los valores que se entregan acá son valores máximos. Luego acá, esto debe ser el valor RMS para poder
determinar correctamente el parámetro que vamos a calcular. Por lo tanto, aquí para hacer el valor RMS tendría que ser 4 sobre raíz de 2. Este 5000 que está ahí, no nos olvidemos que es omega. ¿Y de qué nos sirve? Que nos dan capacitancia e inductancia. Sin embargo, nosotros debemos calcular XC igual a menos J sobre omega C. C debe estar en faradios. Y XL es igual a J omega L, donde L debe estar en henrios. Y acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero simplificamos el circuito agrupando estos dos elementos en serie como una pura impedancia Z1. Después podemos agrupar con este capacitor, que quedaría en paralelo y sería un Z2. Y finalmente tendríamos un ZT que correspondería al serie de los 500 ohm con Z2. Si alguien toma el camino de transformar la fuente de corriente en fuente de tensión, también es válido. También es válido, pero deben tener la precaución de poner en paralelo la resistencia. Ahora, teniendo la impedancia, teniendo I de generador y teniendo ZT, pueden calcular la potencia aparente S, pueden determinar el factor de potencia coseno phi y el balance de potencia activa, donde tienen que llegar que la suma de las potencias parciales es igual a 0. También lo pueden determinar porque ven la caída, o sea, la potencia disipada por cada elemento y debe llegar a 0. Así que no es tan complejo esto, sin embargo nos permite repasar lo que se ha visto en clases anteriores. Y en este otro problema nos plantean un caso real de cuando trabajamos con centrales generadoras que se conectan en paralelo para alimentar una carga. Se hace la aclaración de que la amplitud está dada por valores RMS con la frecuencia ya establecida y se pide analizar la potencia en la carga, es decir, en R3. Acá se está pidiendo el análisis de potencia y se pide el balance de potencia cuando se conectan dos centrales generadoras para alimentar esta carga de 500 ohm, donde cada generador tiene una resistencia interna de 50 ohm. Esa y esa. Y se nos pide hacer el estudio cuando el generador 2, vale decir, ese generador tiene ángulos de 0, 45, 90 y 180. Y el generador tiene siempre alfa igual a 0. Tiene una particularidad esto que es interesante desde el punto de vista práctico. Y además se pide que se señale si el fusible 150 PERT de uno de los generadores se funde. Ahora, ¿cómo lo pueden analizar? Estos pueden considerarlos como mallas y hacer análisis por corrientes de malla. Así que se ocupan las mismas técnicas, los mismos procedimientos que fueron estudiados en otras clases.